Muy bien. Quedó pendiente Alberto Marroquín. Paso para acá. Me voy a pasar. Y luego nos vamos. Me paso para acá para evitar el tiro de las cámaras. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los que presentes aquí. Alberto Marroquín Espinosa, desde Frecuencia CAT y JF Informa desde Cancún y desde Querétaro, desde mi portal esahoraam.com. Señor presidente, creo que con las reformas constitucionales que ha propuesto queda claro y fuerte que está muy manifiesto el humanismo mexicano en estas nuevas reformas que usted está externando, como lo han estado aquí platicando la Secretaría de Gobernación. Nos ha descrito el rumbo que siempre hemos deseado para nuestro país, pero se necesitaba una revolución de las conciencias. Ha propuesto reformas que muestran lo que hay que hacer, pero por su naturaleza lo que no debemos repetir. En este contexto también hemos platicado incluso con el doctor Santiago Nieto, que vive ya en Querétaro, y nos comentaba que este paquete de reformas sintetiza todas las reformas constitucionales del sexenio, más lo que ha quedado pendiente. En este ámbito, yo ya le había comentado, señor presidente, sobre el tema de los salarios de los mandos medios del gobierno federal, que ya alguna vez le había pedido al Pedro Centeno que lo analizara, porque siempre el salario del funcionario del mando medio era menor a 9,000 pesos. Ahorita con lo que le está explicando la Secretaría de Gobernación y el Secretario del Trabajo, se está contemplando que ya al menos se jubilen con 16,000 pesos. Es así para confirmar si también ellos entran dentro de este esquema de jubilación con esta nueva reforma. Sí, a todos los trabajadores ya van a tener esa jubilación. Antes no era así. Sería bueno que se repitiera la gráfica de cómo impactaba la reforma de Zedillo en el caso de la jubilación a los trabajadores en general, y luego cómo impactaba a los trabajadores al servicio del Estado la reforma de Calderón. Esto es las semanas, cómo en la reforma de Zedillo pasan de 500 semanas de cotización a 1,250. ¿Dónde estaban los dirigentes? ¿Cómo los legisladores aprueban esto? Y en cuanto al monto, pasa la otra lámina. En la ley anterior a la de Zedillo, un trabajador se jubilaba con el 89% de su salario en promedio, y lo propuesto por Zedillo es 27% del salario. ¿Cómo aprobaban eso los legisladores? ¿Los medios dónde estaban? Los dirigentes sindicales. Y lo mismo en la ley del ISSSTE. Entonces, esto es lo que se corrige. Se empezó a corregir desde el 2020. Y aquí quiero, ¿por qué no pones la siguiente? Aquí quiero hacer un reconocimiento al sector empresarial, porque ellos aceptaron incrementar sus cuotas para corregir esa injusticia.
Esto fue en el 2020, estaba de presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar. Tuvimos diferencias en otras cosas, pero en esto se coincidió y fue una decisión de ellos. A mí me tocó hacer la propuesta que no les gustaba a algunos, de la disminución del cobro de comisiones, de afores. Les voy a contar que en ese entonces todavía no era secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, me ayudaba en asesorías. Rogelio nunca había trabajado en el sector público y le ofrecí 1 o 2 veces ser secretario de Hacienda y no quería hasta que terminé convenciéndolo. Pero cuando esta reforma todavía no era secretario de Hacienda y entonces le llamé y le dije, oye, Rogelio, ayúdame a ver cómo está el cobro de las comisiones de los afores en otros países. Y oh, sorpresa, encontramos que en México cobraban muchísimo más de comisiones, las afores, que en otros países. Entonces, en la ley nueva que presentamos, establecimos que se iba a reducir el cobro de comisiones considerando un equilibrio de lo que se cobra en Chile, en Colombia y en Estados Unidos. Así fue, ¿verdad? Fue el promedio. El promedio. A partir del 20, que fue la reforma, ¿saben cuánto ha sido el ahorro para los trabajadores? Solo por esa decisión de reducir el cobro de comisiones, 160,000 millones de pesos. O sea, ¿qué era el gobierno entonces? Pues era un comité al servicio de unos cuantos. Era para robar en despoblado. Pero este es el ejemplo. Sin embargo, como ya explicó muy bien Luisa María, de todas maneras quedaba pendiente y se hizo el compromiso ahora de crear este fondo de bienestar para que el trabajador pueda jubilarse con el 100% de su salario. Esa es la reforma que estamos planteando. Y en este caso, habrá trabajadores que ganen menos de los 16,700, que es el salario promedio del IMSS, y nada más para puntualizar, nada más que sí están contemplados los mandos medios, porque el salario de un mando medio son 2 rubros, ¿no? El salario base más la compensación garantizada, y normalmente la compensación es muy alta y el salario siempre es históricamente ha sido muy bajo, o sea, abajo de 9,000 pesos, hablando de directores de área hacia abajo, ¿no? Son siempre salarios bases menores a 9,000 pesos. Y obviamente con esta reforma
ojalá, no sé si se contemple que sea, sí, se contempla, se jubilen cuando menos con los 16,000. lo que ganen en su último salario completo. Bueno, es que su salario es de 9,000 pesos. No de 16, o sea, su salario no es de 16,000, es de 9,000 pesos su salario base. ¿Va a subir a los 16,000 en el caso de los mandos medios? La reforma en lo que consiste es el 100% de tu último salario. 9,000 pesos. Entonces es el 100%. Si ganaban 9,000 pesos, entonces deben jubilarse con 9,000 pesos o con 11,000 pesos. Okay. O sea, la idea es garantizar qué sucedía anteriormente. Si ganaban, pues imagínense ustedes, 9,000 pesos, pues producto de estas reformas, se estaban yendo en el caso de los trabajadores al servicio del Estado con el 60% de ese monto. Ya no digamos en los otros trabajadores donde de no haber hecho la reforma del 2020, pues estarían yendo ni con el 30% de su salario. Entonces, la idea es garantizar que lo que venían ganando se pueda garantizar a través de este fondo complementario ya de lo que han venido generando en los ahorros durante su vida laboral, hasta el promedio establecido en el IMSS, que aquí decíamos es 16,777 pesos. Y además, al momento que se eleva a rango constitucional, ya esta medida, esto va a impulsar el que se incrementen los salarios. Otra cosa que es muy importante es el que se establezca en la Constitución, para que no haya repetición de que los incrementos al salario no pueden estar por abajo de la inflación. Eso es muy importante, porque si vemos la gráfica de salario del secretario del Trabajo de Marat, esto fue lo que pasó. Y también miren cómo estaba el salario en el 76 en términos reales y cómo cayó. Estamos hablando del 70-75% de pérdida de su poder de compra. Esto fue más que injusto. Y lo peor es que engañaban de que si aumentaba el salario, se iba a incrementar la inflación. Entonces, que ya nunca más nosotros hicimos este esfuerzo, es esto. Pero miren, entonces, si se garantiza en la Constitución de que, a ver cuál es la redacción del artículo, de la fracción del 123, lo tienen ahí adelante. Esto ya no va a repetirse. Esto, otra, la anterior, otra, esta. Esto es lo que va a ir en la Constitución. La fijación anual de los salarios mínimos generales
o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Eso es un avance. Lo ideal es que esté siempre por arriba de la inflación. Nosotros, en el caso del salario mínimo, se ha incrementado en promedio 20-25% arriba de la inflación. O sea, pero vamos a pensar de que no marchen bien las cosas hacia el futuro, mínimo no puede estar abajo. Hay una lámina, bueno, es que esa, a ver si la tienen, sobre cómo estaban los salarios cuando empieza el auge en China y estos corruptos tecnócratas empiezan a sostener de que en China había crecimiento y se había convertido China en la fábrica del mundo porque los salarios estaban muy bajos en China. A ver si en mi libro está, que por cierto ya les voy a presumir porque ayer me entregaron el original ya. El primer ejemplar, me lo trajeron y ya la semana próxima ya va a empezar a distribuirse. Pero hay una gráfica en el libro, creo que en la salida, sobre el salario, para que vean cómo estaba en China el salario con relación a México. Y ahora, desde luego, el salario en China es superior al salario en nuestro país. Sí, al principio era más bajo el salario en China, pero fue subiendo allá y acá fue bajando. Y eso es lo que queremos corregir. Es una gráfica, está por ahí, en desigualdad. Bueno, mientras se consigue, pero es hasta el 22, creo, bastante ilustrativo. Todo esto ayuda para entender el fracaso que significó la política neoliberal o neoporfirista. Claro, fracaso para la gente, para el pueblo, no para los de arriba. Por eso hablaba yo de que en 36 años de periodo neoliberal nunca hicieron una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todas las reformas en contra, como esta de Zedillo. Aquí está este es 98. Sí, en efecto, para acá. Este es China, un salario. Mire. ¿Cómo fue?
y este es México. Ahora sí es probable que estemos parejos o todavía abajo. Pero se argumentaba en ese entonces de que el auge de China era por los bajos salarios, cuando los nuestros se cayeron. Adelante. Bueno, ya le había puesto